Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, esta semana empezamos nuestro séptimo ciclo de charlas online. Recuerden que estas charlas son gratuitas, son todos los martes, miércoles y jueves a las 4 de la tarde, hora Colombia. Y bueno, el cupo máximo son de 100 personas, siempre lo hacemos por esta misma sala, es el mismo link siempre para que no se pierdan. Y hoy tenemos un invitado de Cali, Álvaro Rojas, que nos va a contar como varias dinámicas de su trabajo. La próxima semana, bueno, esta semana, porque yo ya estoy como por allá en la otra, pero no, en esta semana, mañana, vamos a tener a Fernanda Pineda, y el jueves estaremos con, no es un fotógrafo, sino que es un community manager, es el dueño de una empresa de marketing digital que me pareció una propuesta muy interesante hablar de esos temas de marketing digital y de manejo de redes, porque siento que es una herramienta que algunos dejamos a un lado por un montón de cosas con nuestros procesos creativos, pero es bueno saberlas utilizar, entonces va a estar como la charla enfocada a estas dinámicas del marketing digital. Y la otra semana, nuestras charlas, nuestro ciclo de charlas estará centrado en cuerpo. Entonces, ahí como que les spoilereo más o menos de qué se va a tratar. Ya tengo una invitada confirmada desde España, lo cual va a ser un esfuerzo grande para ella, porque aquí 4 de la tarde nosotros todos nice, pero ella va a estar a las 11 de la noche. Entonces yo dije, que me diga que sí, que me diga que sí, pero sí, entonces como que todos estamos trasnochando y dijo, ay, no, sí, no hay problema. Y bueno, igual estos días estaremos ya publicando la programación de la próxima semana. También empezando el mes de junio estaremos iniciando nuestro segunda cohorte de cursos online que se han mejorado bastante. Esta primera cohorte que tuvimos que ya está finalizando, pues como que quieren un poquito más, pero ya tengo que decirles, acabamos el curso. Sandra sabe qué significa eso de que uno diga, ya se acabó el curso, hay que seguir. Pero bueno, entonces, pues nada, esperemos unos minutos a que sigan entrando a la sala. Recuerden que esta charla va a estar grabada y la vamos a subir en nuestro canal de YouTube, donde encuentran también todas las otras charlas de los demás invitados. Pues por si se les cae el internet o entran un poquito tarde, pues ahí encontrarán todo así, o sea, hasta este saludo van a volver a ver, si lo quieren volver a ver. Listo. Bueno, si alguien tiene preguntas al respecto de eso, pues que... Ahora lo siguiente, para los nuevos y a los que siempre nos han acompañado, bienvenidos sean. Recuerden que esto es un espacio de diálogo entre todos, ¿sí? Todas sus preguntas serán respondidas. Pueden activar su micrófono si quieren preguntar con su propia voz, o también puede dejar en el chat todas las preguntas que les surja pues en el desarrollo de la charla con Álvaro. La idea es que, o sea, lo que sea que quieran preguntar de sus procesos creativos, él está ahí como ya afiladito para responder. Entonces, no les dé pena preguntar y nada, yo estaré súper atenta a que todo sea respondido por acá. ¿Listo? No siento más. Hola, Kevin. Kevin nos acompaña desde Lima. Bueno, los dejo entonces con Álvaro, con sus dinámicas de trabajo. Yo quisiera no solo hablar, que tú nos hablaras de esto, del que trata la charla, sino cómo llegaste ahí, porque veo que es como una trayectoria de un montón de cosas. Y bueno, bienvenidos, bienvenido Álvaro, gracias por el tiempo. Hola, Dania, muchísimas gracias. Hola muchachos, buenas tardes. Eh, como me presentó Lania, mi nombre es Álvaro Javier Rojas, soy de la ciudad de Cali, soy fotógrafo y artista visual. También pues hago un poco de video. Llevo en esto de la fotografía más o menos 10 años en la parte comercial y en la fotografía como tal, yo creo que toda mi vida, porque desde muy pequeño andaba ya con una cámara y gracias a mi familia que también son fotógrafos y les ha gustado lo de la fotografía, me fui por esta rama. Bueno, les cuento. El proceso que yo tuve fue, digamos, yo nunca quise ser ni fotógrafo comercial, ni hacer publicidad, ni hacer bodas, ni hacer compositing, nada de eso. Incluso no me gustaba Photoshop.
lo odiaba con toda mi alma cuando estaba en la universidad. Tuve un profesor que definitivamente me sacó de quicio y terminé odiando Photoshop, pero me encantaba la fotografía y me encantaba hacer fotografía de paisajes, de animales, de cualquier otra cosa menos de personas. Hasta que empecé hace más o menos unos 10 años un colectivo de fotografía aquí en Cali y empecé, Ah, y sí. em- y Sí, yo lo empecé vi a, por ahí, le dije que me mandara el link. Estaba haciéndole publicidad al este. y empecé a fotografiar eventos, conciertos de música acá, de rock, más que todo, cosas artísticas, danza, eh, incluso acá en Cali se hace el Petronio, iba al Petronio, em, ¿qué más? Y ahí, por ahí empecé. Y empecé a trabajar ya con personas, ya me empezó a gustar. Por cuestiones económicas empecé a hacer bodas y me empezó a gustar el lado de las bodas y empecé a trabajar mucho en ese campo. Mis colegas me llamaban para que les hiciera cámara, iba y les tomaba fotos un día, muy este. Ya después empecé yo a tener mis propias bodas y empecé a trabajar duro con eso. Después entré a estudiar a la Escuela de Fotografía del Valle, aquí en Cali, bajo la tutela de Arlea Costa, un, un duro acá. Eh, y empecé a aplicar aprender más sobre iluminación ya en estudio y empezar a trabajar con luz artificial. Entonces, casi todo lo que hacía yo antes era luz natural o luz continua, digamos, en los conciertos, lo que me daba la luz del escenario. Y empecé a trabajar en eso, empecé a trabajar también ya fotografía publicitaria, alimentos y eso. Tiempo después, ahí pues haciendo como algo rápido, mm, me llamaron para trabajar como videógrafo en un estudio de modelos webcam. Y por ahí empezó la cuestión ya de las modelos, ya empezar a trabajar con personas, ya empezar a retratar personas. Y cuando no estaba haciendo video, pues me iba y me hacía un par de fotos y yo mismo las retocaba con lo que sabía en ese tiempo. Ya en ese tiempo ya había empezado a utilizar un poco Photoshop, utilizaba más Lightroom porque no me gustaba modificar mucho, mm, no me gustaba, como dicen, como mentir. O hacer montajes, tal vez, en ese momento. Exacto. No, 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 no tanto montaje, sino como si yo tengo una modelo, me gustaba era más como la parte del revelado y hacer como un tipo de perfil de color Okay. solamente. Nada de Liquify, ni nada de cambiar a la persona que yo estaba retratando. Uh-huh. Eh, yo creo que hasta hace un año trabajé en empresas de eso, pues no, todavía trabajo con algunas empresas de modelos webcam, pero ya a un nivel ya mucho más superior, ya empecé a, digamos, a ver clases, digamos, tuve clases con Evans Daza, que es un retocador y un genio para el 3D, pues yo lo veo así, el man es muy bueno Uh-huh. y el man se vende muy bien, o sea, tiene muchas cosas. El man nos enseñó varias técnicas, después también hice un curso con un amigo y colega, que no sé si de pronto lo han escuchado, Tatán Zuleta, es un muy buen fotógrafo de moda y de beauty, que en ese momento reside en los Estados Unidos y él está haciendo muchos talleres aquí en Cali. Entonces, con el hombre llegué y aprendí varias técnicas de retoque, mejoré
algunas cosas que ya sabía y empecé a trabajarle full a eso. Entonces, con lo del compositing, lo empezamos a trabajar hace más o menos 2 años en una de las empresas con las que yo trabajaba. ¿Por qué? Porque siempre eran los mismos espacios. Entonces, una casa no tiene, o sea, cuando tú haces 6 meses fotos en una misma casa prácticamente todos los días, se vuelve agobiante y agotador. Entonces, empezamos a trabajar los compositing, a hacer montajes, y ahí empezó la vaina de eso. Aparte de eso, a mí siempre me ha gustado el cine y me ha gustado el cine de ciencia ficción. Ujú. Los cómics, soy como diríamos acá, un ñoño, un nerd, un nerdcito para eso y me gusta mucho. Y empecé como a cranear cosas y soy muy fanático de Star Wars. Entonces empecé a decir, no, pues yo quiero hacer un proyecto con eso. Resulta y acontece que el esposo de mi socia de la empresa, Ujú. el man también es un fanático de Star Wars y él tiene mucho que ver con la comunidad de Star Wars Cali. Entonces me llevó a varios eventos, empecé a conocer a la comunidad de Star Wars Cali y empecé a hablar con el director del grupo. Entonces le dije que quería realizar unas fotos con ellos para hacer este tipo de cosas, ya que venía ya haciendo ese trabajo, no lo venía haciendo mucho. Yo creo que, Lania, no sé si te mandé una de las fotos de las chicas que había hecho con el compositing. Ujú. Sí, Ok, vamos a ver, voy a mostrarles alguna, a ver por ahí. sí, Tengo, comparto pantalla. Ujú. ya, dame un segundo, ya les comparto pantalla. Bueno, ¿dónde está? Ahí está. Listo, yo creo que ahí pueden verla, todos. Sí. Listo. Empecé a trabajar este tipo de compositing, ya que pues gracias a pues, a esta modelo ella es una cosplayer, Ujú. entonces empezamos a trabajar con ella este tipo de cosas. Entonces hicimos este que era de policía, pues yo ahí en esto me ayudaron bastante porque me ayudó la persona que estaba a cargo de eso y que era el que nos estaba enseñando, pero en casi todo lo hice yo. Él simplemente me decía como que ve, métele esto te puede quedar mejor, empezar a corregirme cositas que ya tenía. Trabajaba el color en esta zona, el desatura acá, mira esto, mira lo otro. Em, en este campo así, cuando ya se ve mucha piel, trato de trabajar mucho el Dodge and Burn y los desenfoques, más que todo en los laterales, pues para que se Álvaro, vea. Dime. pregunta, sí, someramente, para los que no somos tan estimulados en Photoshop, ¿cómo es técnicamente, muy por encima, el término compositing? ¿Sí? O sea, ¿cómo lo defines tú? ¿Qué tanto lo trabajas? Bueno, el compositing es un fotomontaje. Ujú. O sea, para mí, que yo ya lo veo, yo antes lo veía como una cosa muy difícil y muy imposible, pero no, para mí esto es como un rompecabezas. Ok. Tú creas, digamos, tú tienes una imagen en tu cabeza y Ujú. simplemente tienes que coger las piezas y empezar a unirlas. Para mí es realmente eso. Ok. Es, Dependiendo de la idea que, ¿cómo? ¿Tiene relación un poco con el compilado o el bracketing? Como que están dentro del mismo género. No, 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 no. En ese vas a coger diferentes fotografías. Ok, ya, ya, O ya. sea, vas a coger muchas fotografías de cualquier cosa. Y ahorita les voy a mostrar cómo trabajo yo, entonces para que vean lo que les estoy diciendo. O sea, es Perfecto. más, es más como un rompecabezas. Tú tienes muchas piezas para armar una sola imagen.
Ok. y darle vida a algo que está en tu cabeza. Incluso, yo antes, en el proceso, boceteaba lo que quería y hacía una lista de más o menos lo que quería. Ya ahora no, ya ahorita simplemente lo tengo en la cabeza Y ahí va y saliendo. tengo, Bueno, sí, ese es prácticamente mi disco duro. listo, aquí hay un par de preguntas. Andrés Rosas, hola, bienvenido. Esa foto de la policía, ¿sobre qué color de fondo original está? Eso está sobre fondo rosado. Ok. Y bueno, es que aquí hay muchos que no sabemos de estas cosas, por eso yo pregunto dentro de Sí, mi no, conocimiento, entonces eh, todos bienvenidos si están igual de ignorantes con el tema. Kevin Corredor, hola, te pregunta, no sé mucho del tema, ¿escoges primero el fondo o el fondo lo buscas luego de la toma del modelo? ¿Cómo es como tu flujo de trabajo al momento de desarrollar una pieza? bueno, mm, digamos que yo normalmente siempre tengo una idea, digamos, o digamos tengo un cliente, y el cliente me llega a mí con N cantidad de cosplayer, digamos, que me llegue con 5 cosplayers. Entonces, antes de tomarle las fotos, él me ha dicho, tengo un cosplayer, digamos, de Sakura, tengo un cosplayer de Kylo Ren, tengo un cosplayer de esto, de lo otro. Entonces yo empiezo a mirar referentes. Sí, para los que no saben de pronto qué es cosplayer, son personas, no, no es como gente que se disfraza, no, sino que también se adapta dentro del personaje y hay un montón de intervenciones en su cuerpo, en su estética y tienen también como unas presentaciones, como entran totalmente dentro del personaje. Entonces, para los que no saben qué es cosplayer, ahí como los contextualizo. Sí, Bueno, no sé si me expliqué. ellos prácticamente recrean el personaje que les gusta Ujú, con todo, o sea, prácticamente personalidad, todo. atuendo, Ropa, gestos, uñas, ojos, todo. exacto. Entonces, bueno, digamos, yo empiezo a investigar, hago, hago como, si no me he visto, digamos, el anime o el manga o lo que sea, yo me siento y hago mi tarea, investigo. Entonces yo digo, es que está bien haciendo esto y más o menos me voy haciendo una idea de ¿De cómo quién es son el los, personaje? de Ujú. quién es el personaje, cómo interactúa, em, cuáles son los fondos que se manejan, digamos, en la historia o en la narrativa, porque aquí también hay narrativa, pero muy poca. Hay más lo visual y más el primer plano del personaje que cualquier otra cosa. En Ok. cambio, digamos, en Star Wars sí ya es como más narrativa visual que empezamos a ver batallas y todo eso. Entonces, ahorita les enseño uno de esos. Bueno, con Listo. ella trabajé varios cosplays, solamente aquí tengo dos de esos montajes, aquí va el otro. Oh, Este sí era algo ya un poco más subido de tono, era algo más sexual, pero yo lo convertí en algo más como en un ambiente tipo Castlevania, que es un juego ajá. de hace 800 años. Entonces yo dije, no, pues démosle como esto, empecé a buscar los fondos, ninguno me cuadraba hasta que me dio por meterme en, en Resident Evil. Y Ok. esto es la parte de la mansión de Resident Evil y empecé a trabajar el fondo, me empezó a gustar cómo estaba quedando y, y lo empecé a tirar ya como a un tono más que no se viera tanto el montaje, sino que se viera más tipo ilustración. Ok. Ahí Bueno, se maneja. el manejo, ¿tú utilizas como un banco de imágenes gratuito o digamos que no hay como un riesgo ahí como que Bueno, de digamos, en este caso, como yo hago proyectos personales para mí en este momento, no hay problema, porque no te estás lucrando, digamos, ok, de esa del- imagen, pues de del... esa imagen, sí. Ujú, Pero cuando, digamos, un cliente ya grande te pide que hagas un compositing o algo así, es mejor uno, o crear texturas o ya un banco de imágenes pago, eh, ok, digamos Adobe Stock,
que es costoso, pero vale la pena y, y hay muchas cosas chéveres. Si no, pues bancos gratuitos o hay un por ahí, yo tengo un coso que pues me regaló un amigo, que es un pack de texturas, de lakes, de flares, entonces eso me ayuda bastante, entonces lo utilizo. Hay también, digamos, a una de las fotógrafas y artistas visuales que yo prácticamente sigo y soy súper fan de ella, que es René Robin. Ella tiene un banco de imágenes no muy costoso, $4 y te manda un pack de texturas y de cosas interesantes, Buenísimo, eh, buenísimo. geniales. A ver, les muestro ¿Y otra tú por acá. ya pues como has subido contenido a estas plataformas pagas, como a estas galerías? ¿Cómo es esto? Pues en realidad yo solo trabajo Behance y tengo mi página web. Ok. Aparte pues del Instagram, tengo el Facebook, pero normalmente lo que hago es rotar, rotar las imágenes. Digamos, yo como no tengo, digamos, los clientes míos son personas naturales, no son clientes, digamos, de fábricas o empresas multinacionales que me piden hacer este tipo de cosas. No tengo la necesidad de comprar un banco de imágenes. Ok. Yo todo simplemente lo que necesito Google, imágenes, trato de que tengan una excelente resolución y una muy buena calidad para poder trabajarlos. Por lo menos acá, digamos, yo tenía esta imagen y simplemente la que están viendo en pantalla, me dijeron, retocala, hacerle algo para que no se vea lo mismo. Entonces yo, ¿qué carajos hago ahí? Porque no vea lo Entonces, mismo. sí, porque, o sea, como les digo, era trabajar en un mismo entorno todo el tiempo y era súper aburrido y súper harto. Entonces yo dije, no, pues la nena se ve muy bonita, está muy elegante, tiene, pues es muy erótico, es muy sexy. ¿Qué hago? Busqué una imagen de Nueva York Ujú. a través de una ventana y empecé a trabajar con eso. Como ven, atrás de ella hay una persiana, entonces empecé a trabajarle simplemente con una máscara invertida, el fondo. Ujú. Ok. Y empecé a darle ya un tono más cinematográfico para que se viera como, digamos, un tinte a lo que era El Padrino. Entonces Mm. siempre me voy guiando mucho de colores y de tonos que ya he visto, digamos, en películas. Ah, súper. Porque, digamos, yo voy al cine y yo no, o sea, sí veo obviamente la película y la trama y todo eso, pero normalmente estoy es pensando en color, en tiros de cámara, en narrativa visual y en otra cantidad de cosas que me enriquecen más que el texto de la película. Sí, no, total, igual uno ya metido en la fotografía, alimentando tanto esa imagen, casi que uno ve otra película de lo que ve otra persona. Entonces, eh, y más que esto es un recurso de referente súper importante, el cine y todo lo que tiene que ver con la imagen móvil. Martín Reyes te pregunta que qué banco de imágenes nos recomiendas. Bueno, banco de imágenes Adobe Stock. Es Ok. muy completo, es costoso, pero muy completo. Eh, Hay uno que es el que utilizo yo, ya les digo cómo se llama. de- yo lo tenía abierto por acá porque iba a ponerme a hacer unas cosas. Espera, ya les digo cómo se llama. Es RGG Edu y ahí tienen un banco de imágenes que les puede ayudar bastante. Ya, ahorita, ProEdu, RGG eh, Edu. Edu, sí. Mm, ahorita sí, sí. Ya les digo cuál es, cómo es.
Sí, ya ahí incluso se pueden bajar tutoriales y todo eso, pues obviamente son pagos, pero ese banquito de imágenes que sirve mucho se llama Create Overlays Master Collection. Creative Overlays Master Collection. Y ahí tienen una serie tienen Blaze, Haze, Hydro, Inferno, Lens Flares, Light Leaks, Luminance, Neptune, Rain y Snow. O sea, tienen Ok, lluvia, tienen nieve, tienen de todo. elementos de flares para iluminar, tienen fuego, tienen agua, tienen humo, que yo utilizo por lo menos mucho humo cuando no trabajo directamente desde la foto, el humo, pues. Entonces sirve muchísimo. Prácticamente todo lo que es cuestión de iluminación y de textura lo saco de ahí cuando hago algún tipo de compositing. Súper. Ese es pago, ese último que ese es el de Adobe. No, el RGG, no. Ok. Ese es pago, pero ese es de la página de allá, pero ese lo pueden encontrar free, lo pueden descargar. Ujú. Por ahí colocan el nombre, o sea, en Google y le colocan Online Collection RGG Edu y le colocan Mega y ahí aparece. Yo lo volví a descargar hace poco y ahí está. Digamos, por lo menos en esta imagen, mmm, como es la diferencia, el cambio que hace montar, digamos, unos pétalos Ujú. en una fotografía y obviamente el manejo de Dodge and Burn. En esta igual, en esta se montó el fondo, se le montaron las gafas, esto es sobre fondo blanco. Por ahí tiene dibujados unos ciertos cabellos, Mm. entonces también se maneja mucho eso. Ahorita nos puedes, si quieres por WhatsApp o por aquí, nos puedes escribir el link. Yo estaba aquí buscando el link que nos dices, el RGG, pero no lo encuentro. Bueno, ya, deme un segundo, Ya, ya, ya me están preguntando. deme un segundo, ya se los busco. Es que eso está. Yo te dije que aquí vamos a preguntar de todo. Todo. Excelente, me parece súper, súper bien. Ya les dejo ahí el link por el chat, ¿listo? Mm. Bueno, y Sí. para los que no saben, el Dodge and Burn es como, es un método, ¿ese solo es el de separación de frecuencias o el de No, no, separación luces de y sombras? frecuencia, o El de sea, luces luz y y sombras. sombra. Sí, Listo. El Dodge separación de and Burn frecuencias es distinto. Epa. El Dutch and Burn lo que hace es diferentes capas donde tú empiezas casi que a pintar y a oscurecer, o sea, a pintar luz o a pintar sombras dentro de la propia foto. Inclusive funciona más pintando las propias sombras de la foto o puedes añadir más luces. Eso es como a grosso modo lo que es el Dutch and Burn. Bueno, ahí les voy a mandar por el chat Listo. voy a dejar de compartir Gracias. un momentico la pantalla y les mando por aquí esto. Los que quieran ahí lo pueden descargar. Gracias. Es súper bueno. A mí no hay cosa que más me guste que trabajar con eso. Bueno, ¿qué más les iba a contar yo? A ver. Bueno, aclaremos un poquito lo del Dodge and Burn y lo de la separación de frecuencias. Entonces, voy a abrir un PCD para mostrarles un poquito lo del Dodge and Burn. Vamos a ver si tengo alguno por aquí reciente. A ver.
Esa pantalla súper gigante y bueno, el Dodge and Burn es como decía Lania, pintar con luz y con sombra. Nos sirve para, digamos, las personas que trabajan el beauty o la fotografía de moda, más retrato, más, no sé si están familiarizados con el término beauty. Entonces, es como un primer plano del rostro de la persona o de la modelo. Y lo que podemos hacer es corregir con luz y con sombra para no perder calidad, ya que, digamos, la separación de frecuencias lo que hace es deteriorar un poco la imagen y quitar textura. Tú le puedes añadir textura también, pero para algo realmente pro no la utilizaría. Yo no utilizaría separación de frecuencias, solo Dodge and Burn, porque me permite corregir las cosas sin deteriorar la imagen. Digamos, la forma en que yo lo hago, yo creo dos capas de contraste, de curvas de contraste o de curvas, y el Dodge lo hago un paso arriba y el Burn lo hago un paso abajo. Okay. Aparte de eso, me ayudo con una guía visual de hue saturation, de tono y saturación, y desaturo totalmente la imagen, la dejo en blanco y negro, y por encima de esa capa hago otra capa de curva y le doy contraste. Y así me marca más las zonas donde, digamos, yo puedo trabajar el Dodge and Burn. Vamos a ver que no. Bueno, vamos a abrir una. Aquí debe haber. Ya les voy a mostrar, digamos, lo del Dodge and Burn acá. Tengo. Exactamente. Y ahí ya está abriendo el PC. Listo. No sé si ya todos pueden ver. Sí. Listo. Entonces, este fue el resultado final de esta imagen. Esto era para una marca de líquidos, de vaporizadores, de aquí de Cali. Entonces, me pidió que le hiciera algunas fotos y pues una amiga me hizo el favor de posar. Entonces, aquí les voy a mostrar cómo era la foto original. Esta es la foto original. Entonces, ya empezamos aquí procesos. Digamos, yo lo primero que hago cuando trabajo es duplicar la capa. Siempre trabajo con una capa de más. Y acá empezamos el Dodge and Burn. Entonces, ¿cómo lo trabajo yo? Estas dos de arriba, que están en blanco, son, son mis guías. Entonces yo tengo la de contraste y el blanco y negro. Ok. Entonces, esta es la de arriba, es el Dodge, como pueden ver. Entonces yo corrijo ciertas zonas y ciertas sombras que en realidad no quiero que se vean. Entonces empiezo a trabajar por ese lado. Y con el Burn hago exactamente lo mismo, aunque normalmente trabajo más la luz que la sombra. Entonces después
Después de esto, en esta foto, agrego una capa de niveles para resaltar, digamos, el cabello y zonas que tengo demasiado oscuras, para no hacerlo todo con el Dodge and Burn, sino trabajo otro tipo de luz para eso. Porque el Dodge and Burn solamente lo utilizo para las pieles. Ya teniendo eso, hago una capa y empiezo a trabajar, a modificarla un poco, pues, a darle como más, a quitarle los gorditos, pues, lo que es el Liquify. Lo que no me gustaba hacer antes, ahorita me toca hacerlo. Listo. Entonces acá en este grupo, que tengo, no, en este grupo no tengo nada. Bueno, acá vuelvo y duplico la imagen y realzo las texturas con un filtro de cámara RAW. Subo un poco la claridad y vuelvo y como a editar la imagen, a editar el coso, pero lo hago con solamente resaltando, digamos, los negros y las texturas digamos, del blue jean o de la ropa, de lo que tenga puesto. Y por último empiezo a trabajar lo que es el color. Entonces yo trabajo color siempre con capas de corrección selectiva. Entonces ya ahí me torna otro tipo de color. Empiezo a trabajar también con con los overlays que les recomendé. Digamos, acá tengo uno que es el de nieve, que se ven como partículas de polvo. Trabajo también con los lakes, que son los que más me gustan. Entonces son luces que prácticamente se filtran en los lentes. Entonces empiezo a jugar con este tipo de cosas para empezar a componer y a que la imagen me dé como otro estilo. Después de eso, ya teniendo todo, digamos, todo esto, vuelvo y cojo y vuelvo la imagen en una sola. Y aplico un filtro de color que me gusta mucho y que es prácticamente el que muchas veces me da el aspecto de tono de cine por la cantidad de opciones que tiene, que es el Alien Skin. Entonces, ya ahí lo trabajo y él tiene una cantidad de formatos de cámaras antiguas, de cámaras nuevas, tiene Polaroid, tiene Fuji, y eso ayuda muchísimo a que la imagen tome ese tono cinematográfico que a mí me gusta. Eso en este caso. Digamos ya en el caso de lo que vengo haciendo con los de Star Wars Kali, que es esto, esto, esto. Bueno, ese es el recorte del piloto. Ahí, ¿no? El recorte de Darth Vader. Entonces, empezamos con estas y si les parece bien. De una. Bueno, les voy a mostrar de dónde salió ese halcón milenario. O sea, ese halcón milenario es este halcón milenario. Es uno de mis juguetes de colección. Y estaba ahorita en cuarentena, sin hacer nada, desparchado. Y dije, vamos a hacer fotos.
empecé a trabajarle, a buscar iluminaciones para algo que tenía en mente desde hace un tiempo, cuando me vi el último episodio que salió de Star Wars, ahorita en diciembre, y era que quería hacer el halcón milenario en hipervelocidad. Y yo dije, bueno, ¿cómo carajos voy a hacer eso? Entonces, primero, la foto. Esto es súper sencillo, tiene dos luces, tiene un softbox atrás y tiene una luz con un cono en la parte de adelante. Es súper, súper básica la iluminación, pero era la iluminación que necesitaba para, para eso. Entonces, de ahí, ¿qué hice? Bueno, la imagen que siempre pasa, perdón, que siempre pasa en el cine, ellos siempre están en el espacio. Entonces, busquemos un fondo de espacio. ¿Qué hice? Pues los muchachos de Star Wars me habían dicho, bájate los fondos de la página de Star Wars, que hay fondos chéveres. Preciso, había un fondo chévere. Entonces, dije, bueno, entonces el fondo no se me puede ver tan exacto, tan preciso y como tan enfocado, porque la idea es que esté en hipervelocidad, o sea, que las estrellas y todos los puntos que se vean un poco movidos y desenfocados. Entonces, lo primero que hice que fue trabajar un poco el desenfoque. Entonces, bien. Después empecé a montar, a recortar y a montar la, la nave. Entonces, digamos, hay varias formas de recortarla. Yo en este caso lo hice a la forma rápida, que es varita. Pero lo malo con la varita es que si tú tienes muchas partes blancas en la imagen, pasa exactamente esto que estamos viendo en pantalla. Y la idea con eso es que no pase. Entonces, ¿yo qué hice? Pues yo volví y subí la imagen para no volverla a recortar, porque ya la tenía casi recortada. La subí y hice una mascarita invertida y pinté el pedazo que le faltaba a la nave para no volverla a recortar. ¿Cierto? Entonces ahí ya eso. Después busqué lo de la hipervelocidad, pero había unas imágenes que se veían muy pequeñas, hasta que encontré una muy similar. Pero también se veía, sí, se ve la hipervelocidad, pero se ve muy enfocado y no se ve como en movimiento. ¿Qué hice? La empecé a trabajar con filtros de desenfoque, desde acá, desde Photoshop, me metí a filtro, desenfocar, y ahí tiene que aparecer, espérame, ya les muestro. Entonces, digamos, filtro, desenfocar, porque no me da. Acá, filtro, desenfocar, y me voy a desenfoque de movimiento. Entonces, el desenfoque de movimiento me da esa sensación de exactamente de movimiento, y que era lo que necesitaba. Entonces, empecé a trabajar con eso. Ya después de eso, vuelvo a subir la capa del halcón milenario ya corregida. ¿Y qué pasa? Aquí empieza a haber un problema de color, de que la temperatura de color que tengo del halcón milenario es mucho más cálida que la del fondo. Entonces empiezo a corregirla. Entonces la pongo más o menos así. Eso lo trabajé con el Alien Skin. Entonces empiezo a trabajarla así y empiezo a trabajar los desenfoques de las zonas laterales de la imagen
¿Para qué? Para que se vaya acoplando un poco más con el fondo. Entonces, aquí empiezo a trabajar lo de lo de la turbina. Entonces, aquí sí me demoré un poco en esta porque no tenía como mucha idea de cómo lo iba a hacer y me acordé de cómo había hecho los sables láser de las anteriores composiciones y dije, no, pues debe ser exactamente lo mismo. Entonces, como ven aquí, traje 50.000 capas de esto para poder darle el brillo de la turbina. Entonces, y que me quedara como yo la estaba percibiendo en las películas. O sea, la turbina no puede ser blanca, ni muy azul, ni muy este, entonces hay que encontrarle el tono, entonces hay que trabajarle, le trabajé a eso por ahí yo creo que 1 hora y media dándole para poder que quedara de un tono acorde. Le trabajé ya después varias capas de corrección selectiva, como ven. Aquí ya empezó a trabajar totalmente el color de la foto, pero hasta ese punto seguía con que ese no era el color que yo quería. Empiezo a utilizar los, los lakes y, y las atmósferas que tengo en el pack de overlays ¿ya? Y empieza a cambiar la cuestión, ya empiezo a ver más luz, ya empieza a ver como, sí, por aquí va la cosa. Entonces, hasta ahí iba súper bien, pero seguía molestándome mucho el tono de la foto. O sea, sí, se ve muy azul, se ven muchos tonos de azules, de verdes, de magentas, pero no es el tono que yo quiero. Entonces, ¿qué hice? Me metí al Alien Skin. Vamos a abrirlo para mostrarles un poco del... pucha, abrir que no era. Voy a cerrar. Filtro. Les muestro acá el programa. Entonces, este es el Alien Skin, pero me abrió. Estamos acá. Siempre que utilicen deben estar parados sobre la capa actual porque si no les pasa lo que me acabo de pasar a mí, que estaba parado en una capa por allá abajo y... Entonces, digamos, acá yo tengo varios tipos de blanco y negro. Tengo uno solo de bokeh, uno de Cinema Films Polaroid, Print, Low Contrast. O sea, hay muchas opciones para trabajar. Yo normalmente trabajo lo que es Cinema y aquí va variando, digamos, dependiendo a lo que yo quiera darle a esto, a la imagen, el color, todo. Él va variando el filtro, dependiendo. Incluso acá al otro lado, si digamos, si les molesta alguna cosa del filtro de color que les metan, ustedes pueden variarlo en esta zona que tiene toda la corrección básica, tiene detalle, color, tono de la curva, viñeta, tiene overlays, tiene foco, grano, tiene bokeh. Entonces pueden jugar mucho con esto y es una herramienta muy interesante. Entonces también utilizo mucho este otro que es el Age. Acá ya es como un tipo de proceso cruzado de eso y tiene más cositas chévere. El Polaroid también, que es otro también tipo de procesos cruzados también. No, El no PRI, estamos viendo, oye,
Álvaro, es que tienes que compartir la pantalla general, solo estamos viendo el Photoshop. O sea, no estamos viendo lo Ah, que estás joder. haciendo. Ok, Entonces, no, es que, dale compartir pantalla, pero entonces la primera opción que te da, que es toda la pantalla, todo lo que te muevas en tu pantalla lo vamos a ver. ok, aquí dice pantalla uno. Sí, la primera, ¿Esa? sí, la primera opción que tienes a la izquierda superior. Ya. No, lo que pasa es que yo tengo dos pantallas, entonces la pantalla uno los tengo a ustedes ahí en el video y en la pantalla de retoque sí tengo el Photoshop. Entonces pantalla 2, ya. Ahí ya ven, ya. Está cargando. Ya, ahora sí. Ah, qué pena. Tranqui. Sí, pues, no soy como muy bueno utilizando Zoom, pero ahí Ahí vamos. vamos Ahí vamos aprendiendo. aprendiendo. Entonces, bueno, esta es la interfaz del plugin que les decía. Se llama Alien Skin, Exposure to. Eso es creo que es, no me acuerdo de qué, de qué empresa es. Ahorita les dejo el dato. Es un muy buen plugin. Y acá yo prácticamente trabajo mucho la cuestión de color y desenfoques también. Entonces, ahí uno va más o menos mirando qué tipo de color le gusta. Yo creo que uno de estos que les, que les, que le coloqué a eso, pero no recuerdo exactamente cuál fue. Bueno, entonces, digamos, ese es el plugin que yo utilizo. Entonces, ese plugin se lo coloqué acá y aquí ya me dio el tono prácticamente que yo quería para la foto. Entonces, y también me daba como porque aparte del tono, le metí desenfoque y el desenfoque de esta herramienta te permite simular, digamos, un zoom in y te permite variar el tipo de desenfoque. Si lo quieres redondo, lo quieres hexagonal, de muchas formas. Entonces, él te da eso. Yo normalmente lo trabajo como si estuviera trabajándolo desde el lente de la cámara, que es como un hexágono. Entonces, trato como de desenfocarlo. Así. Entonces, empecé a trabajarlo así. Igual me faltaba ahí un toquecito y le agregué lo de la nieve y la desenfoqué un poco para que se vieran como unas texturas de polvo. Ujú. Ay, ¿alguien está escribiendo en la pantalla? Sí. ¿Eres tú o es alguien más? No, yo no he activado la... En la pizarra. A No, ver, no. borro eso. Porfa, quien haya borrado, quien haya hecho esto, O si tienen preguntas, van preguntando. hablen. Sí. Sí, activen los micrófonos. Si quieren preguntar, activen los micrófonos. No hay problema. Sin pena. Pero sí, alguien dejó un rayón ahí, bello, y no lo puedo quitar. A ver, esa sí fui yo. No, no me da para borrar lo que alguien más haya hecho. Bueno, muy amable quien nos dejó el rayón. Si quieres preguntar algo, lo puedes hacer. Sí. Bueno, está muy sí, total. ¿Por qué están tan callados? No hablen. Qué pena. Listo. Bueno, esta es la del halcón milenario. Como ven, cómo trabaja. Esta la saqué yo para el 4 de mayo, que fue el Día Mundial de Star Wars. Y la saqué pues con el logo de mi empresa. Entonces para pasarla para redes. Entonces está esa.
Vamos a ver. Esta fue la que ya vimos. Esta. La del piloto. Bueno, el video lo colocas tú o lo coloco yo. Dale, si quieres lo colocas tú. Vale. Entonces les voy a mostrar un poco cómo fue el proceso de esta imagen. Juan Alejandro te pregunta que si nos puedes dar tips para fusionar el personaje con el fondo en cuanto a iluminación y tonos. Ay, no, ¿quién habrá dejado ese borrón ahí? Si no saben quién es, entonces todos vayan a donde da compartir pantalla en opciones, ver opciones y ahí está anotar y busquen el borrador porque alguien dejó un rayón ahí y no la puedo borrar. Acabo de tener... ¡Epa! ¿Quién será? No sé, pero gracias. Eh, Gracias. Bueno, ya ahora sí, el video y luego vamos con la pregunta de Alejandro, de Juan Alejandro. Listo. ¿Listo? Listo. Entonces aquí. Ujú, ujú, ujú. Genial. Listo. Entonces, Juan Alejandro te pregunta que si nos puedes dar tips para fusionar el personaje con el fondo en cuanto a la iluminación y tonos. O sea, qué Bueno, cosas como que tú siempre tienes ahí en tus dinámicas. digamos, yo normalmente para poder hacer, digamos, que el personaje se fusione con el fondo y no se vea pues el montaje ahí feo, lo que Ujú, hago es muchas veces duplico después de cortar el personaje lo duplico. Entonces duplico la capa, vamos, les voy a explicar acá. ¿Dónde está? Es, yo tengo el personaje ya recortado, ¿cierto? Entonces lo primero que yo hago es duplicar el personaje, digamos, voy a duplicarlo acá, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es, el de abajo voy a desenfocarlo. Voy a trabajar un desenfoque gaussiano. ujú. Entonces, espérenme, yo quito el de arriba para que puedan verlo. Entonces yo trabajo trabajo mucho los desenfoques. Los primeros planos, los, los planos que van intermedios y los planos de atrás. Entonces tengo que empezar a jugar como si estuviera prácticamente tomando la foto ya, digamos, en el momento. Entonces, ¿qué hago? Trabajo de desenfoques, digamos, que me quede no tan desenfocado, más o menos para mí ahí en 9.4 está bien. Entonces, él me desenfoca eso. Y lo que hago arriba
es colocar otra vez el personaje. ¿Y qué hago? Invierto una máscara, o sea, me voy acá abajo, invierto la máscara, perdón, estaba parado en el que no era, me voy en el de acá abajo, invierto la máscara y con el pincel empiezo a pintar en blanco. Entonces, bueno, acá tengo el flujo un poco, subirle el flujo y vamos a colocarle un poquito de dureza. ¿Para qué? Entonces voy pintando casi por el centro de la imagen para que me cree un poco ese desenfoque que hay entre un objeto y otro. O sea, entre lo que es la longitud focal. Entonces yo voy viendo qué cosas deben estar enfocadas y qué no. Entonces yo empiezo a trabajar esto para no, pues esta es una de las técnicas que yo utilizo, que me ayuda mucho. Entonces yo empiezo a trabajar esto así. Y esto me ayuda a que el fondo se pegue un poco más con el personaje. Aparte de esto, trabajar lo que son las capas de color. Yo trabajo capas de color por separado muchas veces o hago una, si no las necesito por separado, hago una sola global y después trabajo filtro. Entonces yo trabajo mucha corrección selectiva. Entonces, digamos, yo quiero que, digamos, que los rojos se me vean más amarillos. Entonces acá me voy a los rojos y simplemente agrego un poco más de amarillo a los rojos. Entonces, digamos, y los oscurezco un poco más. En los blancos igual. Entonces necesito que los blancos me queden, digamos, quiero tirarlos más al cian. Entonces un poco más y empiezo a trabajar esto acá. Usando mucho, empezar a mirar eso. El color es muy fundamental y las luces que utilicen externas les van a ayudar a que el personaje quede más compenetrado en la imagen de fondo. También jugar con los elementos que están adelante les puede ayudar a crear ese efecto visual de que no se vea montado. Entonces, es este. Entonces, como ven, digamos, acá, vamos a mirar como el paso a paso acá. Entonces, lo primero que tenía ahí, o sea, era la foto la había tomado ya unos meses atrás y no sabía qué ponerle porque no encontraba una imagen completa, o sea, una imagen buena para eso. Pero igual esta imagen, a esta perspectiva con, digamos, con esto, no se veía muy bien. Uno, porque el X-Wing debe ser mucho más grande que el piloto. Por más de que el piloto, digamos, esté en primer plano, debe ser mucho más grande. Es un avión, es una nave. Entonces, aquí, ¿qué empecé a hacer? Empecé a trabajar el fondo. Entonces, lo volví un poco más grande y lo empecé a modificar. Empecé a modificar la perspectiva, porque si tengo, dependiendo de cómo yo tenía el sujeto, necesitaba que la perspectiva fuera totalmente igual. Acá me tocaría colocar prácticamente muy lateral el personaje o muy de frente. Entonces no me servía. Entonces empecé a modificar, no sé si lo alcanzaron a notar un poco en el video, empecé a distorsionar un poco la imagen y agregué pues el desenfoque para que así empezara a verse mejor el personaje. Ya aquí, digamos, el personaje y el fondo por color no iban para nada bien, porque uno estaba muy brillante y la otra estaba muy opaca y tenía un tono mucho más cálido. Entonces, ¿qué hice? Entonces empecé a modificar el sujeto. Entonces, como ven,
lo duplico y empiezo a trabajarlo. Ya aquí empiezo a modificarle color y ya empiezo a tener un tono muy similar al que tengo de fondo. Aquí es donde empiezo a agregar todo lo que son explosiones y eso. Esto es más o menos como un ataque de, como lo que se vio, digamos, en una de las películas, creo que es en la primera que sacaron hace la última, que ellos están en una nave, o en la segunda, no me acuerdo. Y quería como reflejar eso, entonces, bueno, entonces vamos a hacer eso, entonces humo, explosiones, entonces empiezo yo a colocar elementos, como les había dicho, como si fuera un rompecabezas. Entonces empiezo a trabajar elementos, humo, entonces ya aquí este humo por delante de mi personaje ya me empieza a dar como un juego de planos que me ayuda a meter un poco más al personaje en la imagen total. Empiezo a trabajar como destellos de explosiones, fuego, un poco de luz de ambiente. Ya aquí en este paso de luz de ambiente, ¿qué es lo que pasa? Ya como lo coloco por encima del sujeto, ya me empieza a meter más el personaje en el fondo. Por eso les decía que, digamos, las luces y los destellos de luces ayudan mucho a meter al personaje dentro de la imagen. Acá esto que... bueno, listo. Acá meto, digamos, partículas de chispas, más chispas para que se vea más. Y coloco nieve. Entonces ya ahí ya tengo algo mucho más acoplado a lo que tenía antes y a lo que quiero representar en la imagen. Entonces ya aquí acoplo completamente la imagen sin desacoplar el resto, porque si de pronto necesito hacer algún cambio, simplemente desactivo esta y tengo todas las capas totalmente libres. Ya al acoplar esto, ya me meto al Alien Skin y empiezo a trabajar color. Ya el tono que quiero dar y las perspectivas que quiero manejarle al desenfoque, todo eso. De ahí vuelvo y hago otra capa de color. Y por último, recorto la imagen a como quiero exactamente que se vea. La encuadro, ya por último. No sé si tienen alguna pregunta de pronto o quieren comentar algo. ¿Tienes el micrófono apagado, Lania? Sí, perdón, están callados, están ahí concentrados. ¿Y los focos de luz, cómo los manejas? Dependiendo o sea, si yo estoy, digamos, girando explosiones, por todo lado van a haber focos de luz. Hay una luz, digamos, que tengo principal, digamos, que es la de fondo, y yo estoy viendo que, digamos, si notas, digamos, en el fondo, voy a mostrar acá, la luz viene de izquierda a derecha, y hay una leve sombra, digamos, que está generando la X-Wing. Pero como yo tengo acá muchas explosiones, entonces trato de manejar las luces también de donde provenga. A ver, hay una acá, digamos en esta es diferente, porque acá esto es una sola foto y lo único que tiene, digamos, montado son el humo y, digamos, las partículas tanto de fuego como de nieve, pues yo las coloqué ahí como eso. La foto original es totalmente así.
Entonces, es una representación de Luke Skywalker en el retorno del Jedi. Y, ¿qué necesitamos? Primero, analizar cómo eran los elementos que se utilizaban en ese momento. Pues, la espada de qué color era, porque en uno de los compositing cometió un error, y ahorita se los voy a mostrar, que uno de los láseres de una de las TIE Fighter lo coloqué amarillo de una de las naves y es del color del sable de Luke, es verde, los láser. Entonces, vuelvo al mismo proceso. Entonces, duplico la capa y empiezo a corregir todas estas imperfecciones acá, que igual ahí se alcanza a ver un poco más. Empiezo a trabajar lo que es el humo y empiezo a trabajarle color. Empiezo a trabajar atmósfera. El humo lo trabajo, el color del humo lo trabajo con tono y saturación directamente. Entonces, empecé a trabajar por partes. En ese momento lo que queríamos representar o lo que se quería representar era como esa decisión entre el bien y el mal, entre ser un Sith y un Jedi. Entonces empezamos a trabajarle el color hacia eso, que tenga un lado de luz y un lado oscuro. Entonces trabajamos exactamente lo mismo acá y variamos acá. Bueno, me faltó esto. Hasta ahí iba la imagen. Y yo dije, bueno, está quedando relativamente chévere, pero ¿qué le hace falta? Que meterle la espada. Y la espada va ahí con el humo verde. Es para que diera el reflejo de la luz de la espada. Trabajé un poco más de humo para que diera como más atmósfera de lo que se quería representar. Aquí empezó a trabajar ya lo que son luces laterales y como de si hubiera como una explosión o algo así. Acá le doy más relevancia al sable. Y finalmente, así quedó. Por ahí hay ciertos, es que en unas capas acoplé, digamos, en unas, bueno, antes de mostrarles esto, vamos acá, lo que hice fue invertir la misma capa para pintar ciertas zonas verdes, ¿sí? No sé si lo alcanzan a notar, en el traje y en el rostro del chico, para que diera el reflejo de la espada. Ahí ya pueden ver otro pedazo de humo. Y finalmente, así quedó la imagen. Este tipo de compositing es mucho más sencillo porque tienes que solamente mostrar, preocuparte por los elementos que vas a montar frente y el retoque que le vas a dar a la persona. No tienes que preocuparte de un fondo ni de meterlo tanto en el fondo porque ya de por sí el fondo ya está, es un fondo oscuro. Entonces es mucho más sencillo trabajarlo. Ya es más del concepto que uno le quiera dar. Claro, y también el flujo de trabajo mejora en la medida de que si desde el estudio, pues con la iluminación bien focalizada, ya es lo que uno quiera meterle de luego y no tener que arreglar la foto. Harold, que quiere ver como la primera, la de la policía, si la tienes por ahí. El PSD no lo tengo. Ah. El PSD no lo tengo. No, ese PSD es muy... O sea, ese PSD lo hice hace 2 años y Uf, se quedó prácticamente allá en la empresa donde yo trabajaba. Yo alcancé a sacar las imágenes, porque incluso no me permitían... O sea, yo esas imágenes solo las tengo publicadas en el Behance, no las puedo publicar en ningún otro lado. Entonces, por eso no,
alcancé a sacarlo, alcancé a rescatar lo que pude. Oh, bueno. Incluso yo por ahí creí que tenía un PSD ya les muestro esta imagen que esta sí la hicimos entre dos personas Ok. y, y creí que tenía el PSD, que lo había alcanzado a guardar y no, porque lo quería mostrar. Incluso en la charla del sábado lo quería mostrar y no lo pude mostrar porque no lo encontré. Pero esto fue algo de las primeras cosas que hicimos allá que nos dijeron como que, es que siempre es lo mismo, siempre el mueble, siempre el pasillo, siempre los espejos, siempre es. Entonces uno como que, bueno, y entonces, si no salimos para ningún lado, ¿cómo hacemos? Entonces empezamos a trabajar esto y la chica llegó y me dijo, ve, tengo un disfraz del Capitán América. Yo, bueno, dale. Y empezamos a trabajar sobre los, ¿cómo es que se llaman? Los póster de Civil War. Entonces empezamos a trabajar eso. Ahí tiene, si notan, en el cabello tiene cabellos ilustrados y tiene por ahí unas ciertas sombras amarillas que son reflejos de lo de la explosión, que son pintadas también. Entonces, capa transparente y empezar a pintar. El escudo lo bajamos de internet, le dimos como un tamaño más o menos promedio como para ella, aunque yo creo que debió haber sido un poco más grande, pero pues ese es de los primeros compositing que hicimos y que yo estuve involucrado ahí. Ahí les muestro ese. Otro, y el primer compositing que hicimos que yo hice, digamos, de lo de Star Wars fue este. Ese incluso lo tengo impreso como el cuadro que tengo allá arriba, atrás mío. A ese tamaño lo tengo, 50-80. Y se ve muy bacano impreso. Entonces, la foto original era vertical. Mm. Entonces, esta era la foto original, así, exactamente igual. Oh. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo ahí? Vamos, el fondo, ampliamos un poco más la imagen y empecé a hacer algo, empecé a rellenar los espacios transparentes con espacios, empecé a pintar, pintar, Mm. pintar, a pintar. Yo sé que hay formas más sencillas, solo que yo quería que fuera así. Tras de eso, porque tenía muy poco de dónde coger a los laterales, porque, Mm. o sea, no pensé que fuera a hacer eso. O sea, la imagen le iba a hacer así y ya, chévere, bacano. Pero pues me dio la loquera de hacer algo ya mucho más elaborado. Entonces empecé a trabajarla y como ven, acá se ve como el coso de los parches y la Mm. imagen parchada. Acá trabajé, en esta imagen no trabajé ningún Dodge and Burn, porque en realidad, digamos, la modelo no lo requería. La piel de la modelo estaba muy bien, es una piel muy bien cuidada. Tenía sombras, pero las sombras me servían. Lo único que hice fue, con otro plugin que tengo yo, suavizarle un poco la piel. Entonces, ese plugin me sirve mucho. Entonces, porque me da varios tipos de intensidad. Y ahí me parece mucho mejor que, digamos, el Portraitor. Me parece mejor que ese plugin. Este se llama Pro Retouch. Tiene muchas opciones. Yo solamente utilizo lo de la piel. De ahí empecé a mirar esto, los rayos, que pues como normalmente los SID tienen el manejo, ese tipo de manejo de rayos por lo de la fuerza y todo eso, entonces quería como enfocarme en eso. Aquí empecé a trabajar los sables. Entonces los sables acá tienen capas. Entonces tienen varias capas de cómo los hice. Entonces, hice primero hice una capa transparente, hice una selección del sable y me fui acá a los efectos que hay acá. O sea, ¿se abre? Espérame.
Listo. Le pueden dar doble clic a la capa y les aparece esto. Entonces, yo ahí le coloqué una superposición de colores y le cambié el color, que no lo necesitaba blanco, sino rojo, porque es el color del sable de los Sith. Pero que tengo un problema ahí. Los sables tienen un centro blanco en el, pues en el interior. Entonces, digamos acá. Entonces empecé a trabajarle, primero dupliqué la capa e hice un desenfoque para que me le diera más como la aura o el reflejo del sable. Y ahí empecé a trabajar el blanco como tal. Y otro blanco más en el centro, entonces, para que se vieran un poco más normales. Igual en el otro sable. Que este no lo creo que es. Básicamente así quedaron los dos sables. De ahí empecé a trabajar lo que fueron los rayos. Los rayos que hice, me bajé imágenes de Google, de rayos, y invertí las capas y empecé a pintar. Exactamente lo que necesitaba. Primero los coloqué en un modo de fusión de trama para que no se viera el fondo negro y empecé a pintar los rayos. Eso es una técnica muy buena que se utiliza para las luces también. Entonces uno los pone en modo de fusión eh, en trama y funciona perfecto. O sea, les borra todo el fondo negro y solamente les deja el, el sujeto o el foco de luz. Es como si fuera un tipo de croma. Bueno, de aquí empecé a trabajar lo que era la atmósfera y todos los elementos que necesitaba que me acoplaran más la imagen o que le dieran más vida a la narrativa. El foco de luz, sí, un destello desde arriba y uno general por encima de ella. Acá tengo, si ven, acá hay una, dos, tres, cuatro, cinco capas de, de atmósfera que me ayudan. Después de ya tenerlo ahí, bien, le trabajé color general, una corrección selectiva, para que me acoplara todo en una sola imagen. De acá vuelvo y lo paso como una sola imagen y me voy al plugin de Alien Skin. Entonces ahí ya lo empecé a trabajar como este color me gusta más, este. Acá les voy a mostrar, hice muchas pruebas de color para esta foto. O sea, hice como unas 5 pruebas de color. Pero en realidad ninguna como me llamaba así como la atención. Entonces, por último le coloqué la nieve, porque no sé, esa capa de nieve me gusta mucho, en todas las pongo y me gusta mucho cómo se ve, porque me da como ese, ese efecto de caos, de que está pasando algo y de que es... Acá volví otra vez al plugin de color y le di otro color más. Y acá hay otras, digamos, así quedó. Pero antes de eso, yo le trabajé otro tipo de color, acá, otro tipo de color acá. Me gusta experimentar mucho con los colores. ¿Sabe? ¿Qué otros tipos de matices me pueden dar que que se acerquen más a lo que yo tengo en la cabeza? O sea, lo que yo tengo en mente y lo que quiero representar y que se vea muy cinematográfico. Entonces, en eso me ayuda mucho ese plugin. Tenemos la misma chica, que igual. Esta la hice recientemente. Entonces, el fondo. Ahí ya está revelada la foto.
totalmente. Entonces, ¿qué hice? Buscar un fondo. Ese es el fondo, el fondo que escogí. Entonces, aquí ya como colocarla por encima. Empezar a trabajar un poco de Dodge and Burn, que fue, en realidad fue mucho para aclarar ciertas zonas que necesitaba que se vieran. Y empezar a corregir el fondo y otras cosillas ahí. Entonces acá vamos a trabajar el fondo. Y el fondo lo que hice fue, esta es otra técnica que también utilizo mucho yo para, para montar. Entonces, ¿qué hago? Coloco el fondo por encima del personaje y empiezo a pintarlo. Hago una capa, acá, una mascarita, y empiezo a pintar o empiezo a borrar, digamos, al personaje para que me quede bien. Esto hay que, lo primordial, y se los digo, se los recomiendo, trabajar con esto. 100% recomendado. Una tableta es mucho más precisa, te ayuda mucho. Bueno, y empezar con un buen mouse y ya. No, no, o sea, yo no les recomiendo mouse ni desde el principio. ¿Por qué? Pero es que igual no todos tenemos presupuesto para comprar una tableta de dibujo de una vez. No, pero es que, digamos, hay tabletas muy económicas. Wacom, digamos, yo porque yo no siempre tuve esa, yo tuve una bambú y la tuve casi por Bueno, ¿y desde qué 8 presupuesto años. empiezan las tabletas de dibujo? Tú puedes conseguir una Wacom desde 230.000 pesos, 235 creo que está. Mm, hay Ya, mouse muy buenos en 50.000. no, Eso es ya, lo que pasa, que es que la tableta no, de dibujo ya es muy específica. sino lo que pasa es que si tú vas a retocar imágenes, o sea, digamos, a esto, o sea, a este, digamos, al nivel de un Dodge and Burn, de una separación de frecuencias, de hacer este tipo de cosas, ya sí es muy recomendable la tableta. ¿Por qué? Porque retocar con un mouse es como dibujar con un ladrillo. Uy. Es Bueno, literal. Hay gente, no, yo no digo que no, o sea, sí, porque yo mucho tiempo retoqué con mouse. Yo mucho tiempo retoqué con mouse. Pero ajá. también, como vi la necesidad y vi el como la cuestión No, claramente, o sea, es que ya para estos procesos de edición que requieren bastante detalle, sí es mucho mejor toda la vida una tableta digitalizadora. Eso sí, sí, sí no hay, es, no hay discusión. o sea, precisión, tableta, ya. Ujú. Si tú vas a hacer, digamos, si solamente vas a trabajar color o vas a trabajar, digamos, algo en general como un revelado, vas a trabajar Lightroom o algo así que solamente es revelado o cosas de color, listo, un mouse te puede servir. Pero ya este tipo de trabajo ya sí, ya toca, toca tableta. Yo lo empecé a ver así, yo cuando empecé a trabajar como modelo, yo dije, no, no, esos trazos con ese mouse son, Es una bandera. sí, eso es una bandera. Definitivamente qué fiasco. Entonces los bordes me quedaban, necesitaba pintar algo, digamos un color, y no era tan preciso, o sea, me salían los bordes y yo como que vida y jue madre, ¿qué es esto? Qué estrés. Entonces empecé a trabajar con la bambú. Incluso yo antes diseñaba porque yo soy diseñador gráfico. Ujú. Cuando diseñaba y la pluma, no, yo empezaba a trabajar con pluma y yo, no, ¿qué es esto? Empecé a trabajar con la bambú y obviamente se notaba el cambio y la precisión del, del trazo. Por ahí. Bueno, entonces, estando acá, entonces hago prácticamente esto. Esta es otra forma. O sea, está
pueden recortar con varita, pero no les recomiendo que les va a quedar perfecta la imagen con pluma, que es lo más recomendado. O pueden hacer esto que yo hice acá, pero teniendo exactamente una tableta digitalizadora para que les quede los bordes muy precisos y trabajar mucho los tamaños de los pinceles y la dureza. Entonces ya aquí empiezo a trabajar los sables. Los sables no los hice de cero porque obviamente ya los tenía de la foto anterior. Entonces, ¿qué hice? Los copié y me los traje para acá. Acá empiezo a trabajar la atmósfera, siempre. Y empiezo en este punto es donde se empieza a acoplar la imagen. Donde yo empiezo a acoplar la imagen. Entonces acá tengo una carpeta que son los rayos de la fuerza, pues. Y empiezo a acoplar otros elementos más por delante de mi sujeto. ¿Para qué? Para que me dé ese foco selectivo, por decirlo así, que es lo que yo necesito. Entonces, empiezo a trabajar más fuego, como en un ambiente de caos, como si como si estuviera en una batalla. Más fuego. Y aquí coloco, por encima de eso, coloco otra atmósfera. Y en la parte de arriba coloco, digamos, esto, como si hubiera habido una explosión arriba y cayeran chispas. Acá le trabajo un poco la piel, pues con el plugin que les dije, como para suavizarla un poco. Y trabajo el color. Entonces empiezo a trabajar el color. Entonces vamos subiendo acá. Empiezo otra vez la nieve, pero entonces a la nieve le di un poco de desenfoque de movimiento para que no se notara tanto. Acoplo la capa y me voy al plugin de Alien Skin y lo empiezo a trabajar así. Pero ¿qué pasa? Yo aquí como que, bueno, sí, está muy chévere y todo la imagen, pero la veo muy roja, demasiado roja, tiene mucho rojo y me molestaba. Entonces, ¿qué hice? Simplemente agregué una luz amarilla al lateral. No sé si se alcanza a notar. Para que para que me quedara un poco más naranja y no tan rojo encendido. ¿Dónde está? No sé si tienen alguna pregunta o quieren comentar algo. Lo último que se habló fue ahí de la Bacon, que alguien aquí que le costó una en 250.000. Más o menos, sí. O sea, una tableta básica está más o menos en ese precio. Ya digamos, yo porque, digamos, esta tuve la fortuna de coger un descuento, una rebaja, donde yo compro las cosas mías para sistemas. Total. Compré mi monitor y compré la tableta y compré casi todo lo de mi computador lo compro allá. La tableta estaba como en 1.100.000, la que yo tengo. Pero no sé por qué en ese... bueno, sí, estaba recién salida la versión nueva desde la que yo tengo. Y de un momento a otro pues, me llamó la chica y me dijo, ve, tengo una Intuos Pro, la tengo en 750. Y yo, ya mismo voy por ella. Era una ganga que no podía dejar pasar. Entonces, por eso me hice a esta tableta. Si no, créanme que seguiría todavía con mi bambú. Bueno,
Vamos De a... Charlotte, porque yo la compré lo mismo. ¿Quién la echará? ¿Cómo así, Andrés? ¿Cómo así? Andrés, No, en el tiempo que yo la compré, pues usted la compró hace poquito, papi. Yo la compré hace 1 año y medio, más o menos, casi 2 años. Estaba recién Ahorita me salida to- la Intus Pro nueva. Sí, sí. Sí. ¿Quién la vendió? Tatiana. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, preguntas. ¿Alguien tiene más preguntas o algo así? Bueno, si quieren les sigo mostrando un poco más de esto porque nos ya quedan, estamos. ya nos quedan 15. Sí, nos quedan 15 minutos. Bueno, voy a mostrarles por acá yo creo que la que más me gusta de todas las que es la de, bueno, cuando terminan de hacer este proceso, les recomiendo guardar los archivos no en el formato normal de Photoshop, porque lo primero que les va a decir, su archivo pesa más de 2 gigas. Ujú. Entonces, si ustedes quieren mantener todo el proceso, lo pueden guardar en una extensión que tiene Photoshop que es PSB, que es para archivos superiores a 2 gigas. Vea, Si pues, no, sí, cuando ustedes les dan guardar, la segunda opción creo que es, vamos a ver, vamos a darle guardar a esto. Control Shift S. Ustedes tienen acá la primera opción. Sí, dice Photoshop, PSD, eso. ajá, Esa es la opción normal. la normal. Debajo de eso dice formato de documento grande, punto PSB. Mm, Y así pueden guardar el archivo. Es una ujú. forma fácil. Si no les interesa, digamos, tener todo ese poco de capas, a mí me gusta porque es todo el proceso que yo hago. Y digamos, para este tipo de charlas o para clases, me sirve mucho mostrarles el paso a paso de cómo yo hago las cosas. Entonces, yo conservo todas las capas. Entonces, por eso tengo como 6 discos duros ahí para poder guardar toda esa cantidad de cosas, porque si no, ya me hubiera estallado el computador. Bueno, aquí vamos a abrir la foto que más me gusta que hice de los muchachos de Star Wars. Bueno, es una de las que más me gusta, porque las otras dos que más me gustan son los de los Mandalorianos. Ujú. Oye, ¿qué características tiene tu PC en tanto RAM, tarjeta gráfica y esto? Bueno, yo tengo una pantalla, una Samsung Ultra HD 4K, que es muy buena, sirve mucho. En cuanto a mi torre, es un Core i5 de 9ª generación. Tengo 16 de RAM, tengo una tarjeta de video DR5, Ujú. una GTX ¿qué es eso? Como 1060 creo que es, o 1070, no recuerdo bien. Eso es lo que tengo ahí. Y obviamente tengo discos duros tengo un M2, que es un disco de alta velocidad, y tengo estados sólidos. Tengo 2 de estados sólidos, uno mecánico, y aparte de eso tengo 3 discos eh, extraíbles, uno de 4 teras, uno de 2 y uno de 1. Ese es como el setup de mi computador. Vamos a ver esto. Bueno, vamos a abrir esto. Claro. Espérenles.
Cierro un momentico esto y ya les muestro acá porque creo que la guardé en otro lugar que no está acá. Entonces vamos a abrirla directamente por el... Listo. Aquí. Esta es la foto que más me gusta, que de las que he hecho. Y como pueden ver, les voy a mostrar, vamos a ver si... No sé si mi pantalla se ve muy grande o si la pueden ver bien. ¿Estamos bien? ¿Viendo bien? ¿Sí? Bueno, Sí. entonces les voy a mostrar la cantidad de capas que utilicé para esta imagen. Si pueden ver. Entonces, y la imagen sería, obviamente la imagen la hice supremamente porque esa imagen está como a 8000 por 3000 algo. Entonces, la imagen la empecé así. El fondo. Entonces, a mí lo primero que se me ocurrió con esa imagen fue la escena final de, de la película Rogue One, donde aparece Darth Vader interceptando la nave rebelde. Entonces, que él va entrando en una puerta, prende el sable y hay una lucha entre los rebeldes y él. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a jugar con el fondo. Entonces, yo tenía mi sujeto. ¿Dónde está mi sujeto? Entonces yo dije, bueno, tengo que mirar el tamaño, la perspectiva del que me cuadre exactamente a como tengo mi sujeto. En esta foto yo no planeé, o sea, cuando hice la foto de Darth Vader, yo no tenía pensado en ponerle ese fondo. Simplemente le dice, ve, queda chévere como con este color, de pronto puedo buscar algo que me dé ese tipo de color, como ven, tiene un púrpura, tiene azules, tiene magentas y tiene rojos. Pero en realidad no, cuando cogí ya este fondo, ya dije, no, pues me tocaría meterle muchas más cosas de luces y todo eso para poder, um, para poder ¿qué? Trabajar la imagen. Entonces, empecé a trabajar primero el fondo, el desenfoque, antes de montar la imagen. Empecé a trabajar las explosiones, de pronto si había fuego atrás. Empecé a recrear todo lo que había visto en la película para poder eso. Después de eso empecé a montar el personaje. Entonces ya tengo mi background casi listo. Y lo que voy a hacer es empezar a modificarlo. Aquí le di un poco de Liquify para darle forma porque pues el modelo estaba un poquito rústico. El Darth Vader como que había comido antes de la sesión de fotos. Entonces pues necesitaba que fuera un poco más esbelto, un poco más delgado. Entonces le trabajé ahí un poco de Liquify, no mucho. Igual también para darle un poco más de volumen a a la capa. Y aquí lo que les dije. Entonces, si yo quito este Darth Vader de acá, acá tengo una, una capa donde el que está con desenfoque para ciertas zonas. Acá lo que hago es desaturar, porque en realidad no necesitaba las luces que tenía ahí, la magenta y la azul, no la necesitaba, solo necesitaba que quedara la luz roja. Entonces,
con una capa de hue saturation o de tono y saturación, desaturé los rojos, los magentas y empecé a trabajarle más a la luz y a la sombra. Para que solamente me quede, no toqué los rojos porque los rojos los necesitaba para el sable. Entonces, acá ya empiezo a trabajar luz y sombra, que me quede más contraste para poder que me dé el tono de tono negro, negro brillante de la armadura del personaje. Entonces acá empiezo a involucrar, voy a mostrarles acá, cosas por fuera y qué tanto necesito yo para la imagen. O sea, yo no necesitaba todo el fuego, sino solamente una parte. Igual en el otro lado, humo. Y bueno, aquí empieza esto que son como los rayos. Me puse a mirar la película, la escena, varias veces, de qué color eran los rayos de los blasters de los rebeldes, para no irme a equivocar como lo hice la otra vez. Y entonces empecé a trabajarlos un poco y a empezar a colocarlos en distintos y a modificar las perspectivas de cada láser. O sea, que se vieran como si estuvieran viniendo de un lado para allá, pero por cuestiones de cámara se va a ver siempre un punto de fuga. Entonces empiezo a trabajar exactamente eso. Cada láser tiene más o menos 3 capas. Entonces ya ahí pueden imaginar, todo esto es Ah, de los blaster. ujú. Ya aquí empiezo a meter una capa de color. Sí, entonces, ya ahí tenemos una capa de color y meto otro fuego ahí. Ah, entonces, bueno, ahí empezamos otra vez. Entonces meto una, una de atmósfera que está entre los overlays del link que les mandé. No nos los has mandado. Los de la página, sí, yo los mandé No, ahí. el link Sí, no. sí, yo lo mandé. Alguien que me diga entonces dónde está, porque no, realmente dice, porfa, que escriba el link, sí y no, no hay links por ahí. Espérame, espérame, sí, yo lo subí, yo lo mandé hace rato. No, no me lo mandaste a mí tampoco. Pero acá, bueno, acá me aparece es que en privado. No sé. Se lo enviaste a alguien en privado, Harold Polanía. a Harold Poranía, pero no a todos. Bueno, espérame, yo Ahí, abajito donde todos. escribes, ahí dice cómo enviar a todos. Claro, yo no lo Listo. había visto porque cuando alguien habla en privado, porque de hecho ahí Harold me ha estado hablando en privado, pero Ya, no porque lo escojan, sino porque no sepas ahí. Ahora sí, ya. ahora sí, para Listo. todos. Ahí está, para que lo copien. Listo. Entonces, sigamos acá. Que ya nos queda poquito tiempo. Bueno, ahí rapidín. Bueno, entonces, acá empiezo a agregar más capas y empiezo a trabajar ya lo que es color, corrección selectiva. Después empiezo a trabajar lo del sable. Y por último, acoplo la imagen y me voy al plugin. Después de eso, agrego otra vez la magnífica capa que más me gusta, que es la de nieve, y reencuadro. Esta es y ya y queda así. Ese es todo el proceso que yo trabajo para eso, obviamente. Cada quien lo puede hacer, o sea, si tienen otra forma o algo, pero esa es la forma que yo empleo. Digamos,
la cámara no importa, digamos. Yo trabajo antes trabajaba con Canon, ahora trabajo con Nikon. Me gusta más ahora trabajar con Nikon por el rango dinámico. Y pues realmente me siento más como trabajo con 3 luces a veces o a veces con una sola. Difusores tengo varios, tengo Beauty Dish y tengo Strip Softbox, tengo, yo creo que el que más me gusta que es el P120H de Godox, que es una parabólica. Ese funciona también. Estos de Star Wars los trabajé a 3 luces, 2 de atrás hacia adelante, en contra, y el Beauty Dish adelante, para que me generara contraste. Listo. Bueno, muchachos, ahí les compartí un poco de mi trabajo, de lo que me gusta hacer. Cualquier cosa que necesiten, alguna duda o algo, me pueden escribir pues a mí